Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Hoy nuestro estudio bíblico es con el capítulo 4, versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia diciendo: tu hijo vive. Queridos amigos, dentro del contexto bíblico podemos decir que este versículo pertenece al relato de la curación del hijo del funcionario real en el Evangelio de Juan, que encontramos aquí y que es nuestra narración. El contexto bíblico, es decir, la narración, ahora, después de que Jesús declara que el niño vive, porque eso era lo que habíamos estudiado en el versículo anterior, en el versículo 50, tu hijo vive, le dice, ¿verdad? Y entonces él ya se va, creyó, decía, y se pone en camino hacia su casa. Entonces declara que el niño vive. Jesús dice, tu hijo vive. Y por lo tanto el padre comienza este camino. Esto es lo importante, ¿verdad? El halaj, decíamos nosotros, que es un camino ya de fe, es un camino seguro, es un camino de búsqueda. Es lo que decíamos Génesis capítulo 3 versículo 8, Dios que camina buscando al hombre perdido, al hombre que se le había escondido detrás de los árboles. El Génesis, Adán y Eva que se esconden después del pecado. Bueno, aquí también entonces esa enfermedad, la misma cosa. Ahora el Padre que se pone en camino, pero con una fe y con una seguridad total. En el camino ocurre el encuentro con sus siervos, que confirman ya el milagro. Este texto utiliza la palabra tse, que quiere decir vive, tse, zoé, zoológico, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces que nosotros sabemos que tiene la raíz, que significa vida, vida. Tu hijo vive. Para expresar de esta manera la restauración plena de la vida. Tu hijo vive. Y aquí ya sabemos que no es un solo decir en el sentido de una reanimación del cadáver o una reanimación del cuerpo, sino que sobre todo se está refiriendo tu hijo vive en el sentido directamente de una renovación espiritual, una restauración plena de la vida del hombre. Mientras la palabra país, hijo o siervo, ¿verdad? De ahí viene paidos, país, hijo o siervo, describe al joven enfermo. Y también la palabra duloi, los siervos, duloi, dulos, siervos, señala a los servidores que traen la noticia. Son estos servidores que se acercan, que en cuanto el Padre está llegando, ellos vienen a traerle la noticia. Ahora, San Juan muestra cómo la palabra de Jesús produce vida.
Y eso hemos subrayado anteriormente, lo importante aquí que el autor sagrado nos quiere demostrar, y por eso es San Juan el evangelista el que nos está diciendo, la palabra es la palabra, el davar, Vayomer Elohim, es Dios el que crea con la palabra, produce vida. Y así también Jesús produce vida con sus palabras, incluso a distancia. No hace falta como al comienzo le había pedido la curación, ¿verdad?, de su hijo, este funcionario real que se había acercado y antropológicamente quería la presencia, el aspecto presencial, digamos así. Coateco estilo virtual, brilla, ¿verdad?, desde la distancia, sin embargo es la palabra la que crea. Y así entonces este cuarto evangelio nos está mostrando que la vida verdadera proviene de la palabra de Dios. Lo que cambia, lo que genera nueva vida es lo que nosotros decimos. Reflexionamos también con respecto a las ideas, son las ideas profundas que nos hacen realizar después las acciones en nuestra vida. Pero por eso que la educación decíamos que es muy importante, la idea. En la medida en que tenemos la idea, después nosotros nos comprometemos para realizar, hacer desde la idea. Y entonces, la vida verdadera proviene de la palabra de Cristo y se manifiesta cuando el ser humano confía en ella. La confianza, otras de las palabras claves, emuná. Emuná en hebreo, que significa esa confianza total. Emuná, que quiere decir el amén, es decir, creo, ese es el creer. Y por lo tanto, ese creer incluso antes de ver el resultado. En este sentido, también nuestro contexto histórico, en una sociedad así del siglo I, los funcionarios reales formaban parte de una administración política que estaba vinculada al gobierno de Herodes Antipas. Esto es lo que encontramos del aspecto histórico. Y el término griego basílicos, funcionario del rey, designaba a alguien relacionado con la corte, mientras que oikos, casa o familia, representaba esa unidad social básica, lo elemental, el oikos. Y desde aquí podemos entender que el terapeuo, sanar, curar, indicaba esta restauración total, la restauración de la salud, la restauración de la vida. Entonces el terapeuo indicaba esta restauración. Y en el mundo antiguo no nos olvidemos que las enfermedades graves eran percibidas como amenazas directas para la estabilidad familiar. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan, el capítulo 4, y hoy con este versículo 51. Cuando ya él descendía, se refiere al papá de este chico, ¿verdad? Este es el funcionario real que tenía el hijo enfermo. Entonces, dice, salieron a su encuentro y le dieron la noticia diciendo, tu hijo vive.
tu hijo vive. Se era la palabra vida. La vida, pero que no es la vida simplemente una vida biológica, sino que es la vida que se hace a través del dabar, de la palabra que crea. Vayomer Elohim, y creó Dios. Es decir, que a través de la palabra es que nosotros también creamos, damos vida. Ñande eponano lleva la ñande familia, pube, ñañe eponado la ñande me, pube, ñañe eponado la ñande taira, ñañe eponado la ñande familia, captueteñan majeta a nuestro objetivo. Pero para eso, queridos amigos, es tan importante, ¿verdad? Esa escucha y esa capacidad también de entender. Algunas veces, coño, de ellas a la ley por la ley. No, porque esto es así, no, porque esto es así, no, porque ande allá voy ahí, no, porque haya está solo en la ley por la ley. ¿Verdad? Y entonces, ¿cuál fue humanamente hablando esa necesidad que te llevó también, entre comillas, vamos a decir, a una excepción? La vida tiene muchas excepciones, queridos amigos, muchas excepciones. Pero siempre tenemos que mirar que las excepciones son para algo positivo. Tampoco no son las excepciones para robar, no son las excepciones para maquillar cosas, no son las excepciones para ser tránfuga, ni son excepciones para ser corrupto. Entonces, vean antes de poner, a eso le llamamos pecado. Porque dentro del aspecto moral, lo moral quiere decir que nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Las excepciones son siempre, queridos amigos, en función de la comunidad que apuntan hacia el bien común. Justamente ahora que los obispos nos hablan tanto del bien común. Denle ustedes de comer, es decir, somos nosotros los responsables de hacer caminar nuestra sociedad. Y entonces por eso, recordemos que en el mundo antiguo, del Oriente Antiguo, sobre todo las enfermedades graves eran percibidas como una amenaza de estabilidad familiar. Entonces la ñandera sino, entre comillas, que no es la enfermedad física simplemente, sino que es la enfermedad psicológica, la enfermedad espiritual, sobre todo que encontramos en la teología joanea. Por lo tanto, desestabiliza todo, desestabiliza lo que es lo familiar. Por eso la curación de un hijo tenía también un significado muy profundo para la continuidad del oikos. El oikos es la casa, es la familia, lo amplio, lo grande. Entonces, entonces este relato refleja cómo la acción de Jesús no solo transforma la vida personal, sino que también la realidad social de quienes lo encuentran. Es decir, la ñandeña y me ponaron, entonces siempre voy a dar ese granito de arena para la construcción de mi familia y de mi sociedad. En un contexto cultural antropológico, de una perspectiva cultural, el encuentro entre el padre y sus siervos refleja la importancia de la comunicación dentro de la estructura familiar del mundo antiguo. Apeñande entonces, y ella pone ve camino, y ella pone la manera, la mediación concreta para que exista una comunicación. Comunión, ¿se dan cuenta? Es importante una comunicación, pero en este mundo antiguo era la familia, es decir, es la comunidad la que va a comunicar. Y esto es cultural, queridos amigos. El concepto griego zoe, vida, representa en el Evangelio de Juan la vida plena que procede de Dios. Y pistis, fe, expresa la confianza en la palabra de Jesús. Y jará significa alegría. Describe la emoción que surge cuando la vida es restaurada. Estas tres palabritas son claves, ¿verdad? La alegría cuando restauramos la familia, cuando restauramos el oikos. ¿Pero por qué? Porque hay un diálogo. ¿Y por qué se realiza eso? Y porque sabemos que la vida, el zoe, está representando nada más y nada menos que esa vida plena que proviene de Dios. Sino que es la vida plena de Dios. Y así va creciendo, ¿verdad? Ese haris, que quiere decir la alegría plena de una vida restaurada. Así, queridos amigos, en la cultura mediterránea de la Biblia, la salud de los hijos era considerada una bendición fundamental para la familia. La alegría de los hijos, el bienestar de los hijos. Esto es fundamental para la realización y la planificación de la familia.
Y la noticia de que un niño vive, no solo en este sentido, significa recuperación física, sino sobre todo restauración de la esperanza y del futuro de la casa, del oikos. Ustedes conocen yo que el Evangelio es tan importante y Juan sobre todo, el que viene a mí, el que cree en mí, el que se aferra a mí, tendrá vida. Pero esa vida, queridos amigos, que apunta a Juan también, va a decir, para que todos sean uno, comunidad, unidad. No, esto es espectacular. Estamos en el capítulo 4, ¿verdad? El Zoe, de ahí viene la vida plena que se realiza en nuestra vida, pero en la medida en que nosotros también entendemos que la plenitud de la vida viene desde Dios. Volvemos enseguida con más Yarañé en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con esta hermosa reflexión del capítulo 4, versículo 51 del Evangelio de San Juan. ¿Y qué es lo que nos dice este versículo 51? Cuando ya él descendía, se refiere al pater, al papá, sus siervos, dulos, ¿verdad?, salieron a su encuentro y le dijeron la noticia, le dieron esa noticia al papá que está llegando. Tu hijo vive. Zoe quiere decir la vida. Y justamente una de las palabras claves, queridos amigos, dentro de nuestro estudio es la palabra vida, vida, Zoe. Tu hijo vive, tu hijo vive. Y en primer lugar, recordemos que la palabra Zoe tiene un significado teológico profundo, en el sentido de que no se refiere simplemente a la vida biológica, decíamos, sino que a la vida que proviene de Dios. Vida que proviene de Dios, Zoe. Vida plena, ya es su peña de ver. En un sentido biológico, ciertamente, de ahí viene la biología, vida, pero aquí es Zoe, zoología, ¿entienden? Zootecnia, siempre es vida y siempre se refiere entonces a algo más que simplemente un aspecto de la vida, de la bios, sino que sobre todo se refiere a esa vida plena, integral, que entra a lo espiritual también, mucho más amplio, mucho más amplio. No se refiere entonces simplemente, por eso decíamos, a una vida biológica, sino que sobre todo a esa vida que proviene de Dios. Y se manifiesta ahora, en este momento, a través de Jesús. Yo soy el Zoe, en síntesis. Y aquí sobre todo, vete, tu hijo vive, tu hijo vive. En este sentido, el evangelista sugiere que la palabra de Cristo tiene un poder creador. Aquí está, este es el otro elemento, queridos amigos. Se refiere a una palabra que ordena, en cuanto que el papá le quería llevar a su hijo. Baja conmigo, Yahashendie, humanamente hablando. Pero sin embargo, aquí Jesús le dice, no hace falta que yo me vaya, sino que tu hijo vive, vete nomás ya, no hay problema. Pues Shahina lleva que su preocupación es sobre la vida de su hijo. Entonces capta eso Jesús. Y Jesús le dice, vete tranquilo, te dónde lo ve. Oíme, tu hijo vive. Y es ahí donde él se pone en camino.
Es decir, creyó, dice luego, ¿verdad? Creyó, pisteuo, creyó, creer, adherirse. El emuná, confió, la fe plena en la palabra del Señor. Así es que la palabra de Cristo siempre tiene este poder restaurador, este poder creador, tiene el poder para restaurar todo aquello que estaba al borde de la muerte. De la muerte, es decir, todo lo que significa la no vida, todo lo contrario a lo que es el Zoé, ¿verdad? La integralidad, lo íntegro del hombre, en el sentido espiritual, en el sentido de los valores y principios. Y luego, queridos amigos, tenemos una segunda palabra clave que es pistis. Pistis es fe, en realidad. Pistis, fe, pistis. Entonces, la fe en el Evangelio de Juan no es simplemente una creencia intelectual. Entonces, la fe no es que se agüerovia porque hay algo, tengo información de algo, a memorizar algunas cosas y puedo incluso estructurar desde mi inteligencia, sino que la fe en el Evangelio de Juan, al no ser una creencia simplemente intelectual, es una confianza activa en la palabra de Jesús. Confianza activa. Se agüerovia upeoikota, se añetete lleva, agüerovia peñan de yaras iba cuese, upea aguajeta jaina bebe. O sea, el camino que me propone el Señor es ese camino que me va a llevar a mi destino. Un ejemplo más concreto, ñandeñamo y moviguria, lleva a reflexionar, los que siguen nuestros cursos se van a acordar, yo me quiero ir a una ciudad de Asunción a Concepción. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tomar? Y tengo que tomar un camino. Si tomo ruta 1, yo sé que me va a llevar a cualquier otro lado. Encarnación, Beata o Palas. Entonces, yo tengo la confianza, verdaderamente, el pistis, que es de una manera activa, en esa idea que yo me propongo, llegar a destino, a una ciudad. Y para eso tengo la confianza y creo. Y me pongo sobre ruta 3 o me pongo sobre ruta Traschaco, lo que sea, Pozo Colorado de Villa, y va a ir a Mollepé con Alatapé, pero en fin. Allá, Pola Serapé, pero sé que esa ruta me lleva. Todavía no llegué a Jaina, estoy en proceso, estoy caminando. Pero mi esperanza y mi confianza es que voy a llegar a mi destino. Bueno, esto es muy importante, ¿verdad? Es una comparación así más o menos cercana, no es lo que va a ponernos el 100% como comparación, pero por lo menos ya nos ayuda. Mientras estoy en camino, siempre estoy con la esperanza de, porque yo sé que estoy en el buen camino. Y eso es un proceso, entonces, también. El funcionario real inicia su camino de regreso confiando, ahí está, confiando en lo que Jesús le había dicho. Tu hijo vive, Jesús. Él ya confía, esa es la realidad. Pero yo estoy en proceso, estoy en camino hasta llegar a destino. Por lo tanto, confía plenamente en Jesús antes de ver el milagro. Esta actitud es la que refleja la dinámica de la fe cristiana. Esta es la actitud de la fe cristiana y por lo tanto, caer en esta creencia, verdaderamente, creer primero y luego experimentar la acción salvadora de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este estudio bíblico, el capítulo 4, hoy con este versículo 51 del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Entonces, queremos saber, verdaderamente llegamos aquí, entendemos en este versículo 52, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar, ayer
a la hora séptima, ¿verdad? Le dice, es que comenzó verdaderamente él a cambiar. Ese fue el momento en que él cambió realmente, ¿verdad? Tu hijo vive, el Zoé, el que se va, el que llega. Pero sobre todo desde aquí, queridos amigos, nosotros podemos entender, dentro de nuestro camino bíblico aquí, decimos que la enseñanza principal en este versículo es que la hora es importante, el signo también es importante, pero Dios actúa en los momentos precisos. Dios actúa en los momentos precisos. Es decir, Dios nos ayuda a reconocer su acción en los tiempos de nuestra vida, en los tiempos reales. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que los milagros son signos que revelan quién es Jesús. ¿Quién es? Más que simples manifestaciones de poder, nosotros nos damos cuenta que aquí está esa gracia y esa entrega total de parte del Señor para con nosotros. Y luego, queridos amigos, la fe que crece cuando nosotros reflexionamos sobre cómo Dios actúa en nuestra historia. Ya digo, ya mañana, ya es va ese copeñan de yara la oye esa cañan de, ¿verdad? El hecho de que entendemos esta presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, pero siempre habrá una manifestación. Ahora, otra enseñanza importante es que la experiencia de Dios se comparte en la familia y en la comunidad. Siempre hay entonces, queridos amigos, aquí una experiencia de parte de Dios en nuestra propia familia. Hay una experiencia de Dios que nosotros tenemos que comunicar y tenemos que transmitir, ¿dónde? En nuestra propia vida. Hay una experiencia, ¿verdad?, que nosotros tenemos que, como dice el Evangelio, gritar de las azoteas, etcétera, porque es porque ñanden en jebeñan de Yarawi. Aupeañan de la yahuere conojina, yecual catantero de aba bendiga tuila opita sin conocer. Es la experiencia de Dios que se comparte. Pean diga tuila ñamo quininio. Y sobre todo, queridos amigos, Cristo tiene autoridad sobre toda enfermedad. Cristo nos enseña y Cristo nos muestra y Cristo entonces nos va dando las dicas esenciales y fundamentales para que nosotros también podamos entender que al tener el Cristo la autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda forma de fragilidad humana, nos está llamando a una confianza total. Dentro de estas enseñanzas que son tan importantes, ¿verdad?, porque nos hace entender que la vida del cristiano es un compromiso real, es un compromiso detrás del mismo Dios que nos ofrece su vida, el Zoé, decíamos. Nos vamos detrás de esa integración total y absoluta que es la vida de Dios, que se hace realidad también en medio de nosotros. Así es que, queridos hermanos, es importante que miremos todos estos elementos, ¿verdad?, desde lo más profundo, que nos ayuda también a nosotros a tomar una vida clara, un aspecto claro, ¿verdad? Por eso decíamos el creer antes de todo lo que nosotros podemos mirar, creer antes de todo lo que nosotros podemos experimentar. Entonces, parte total y absoluta, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Parte total y absoluta de cada uno de los que caminan en este sendero también del Señor. Bueno, queridos amigos, así nosotros estamos concluyendo por el día de hoy. Yo les voy a dejar ahora la bendición del Señor. Y sobre todo que nos sintamos también siempre protegidos y procurar vivir también todo lo que el Señor nos va ofreciendo. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también
en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.